Continuamos en Comunitat Valenciana en directo. Hoy vamos a hablar de una situación que puede afectarnos a todos en algún momento de nuestras vidas, la pérdida de nuestro empleo, el paro. ¿Cómo afrontarlo? Para ello contamos hoy con el psicólogo Enric Valls. Enric, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tardes. Buenas tardes, un placer como siempre estar aquí. En este tiempo de pandemia a todos se nos ha complicado un poco la situación, si no personalmente en nuestro entorno. Seguramente algunos de nuestros espectadores están pasando por esto en este momento, por el desempleo. Perder el trabajo es uno de los mayores miedos y quebraderos de cabeza, ¿no? Sí, efectivamente, generan miedo porque está muy conectado con la autoestima. Y en ocasiones cuando alguien conoce a una persona de nuevas, le pregunta, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Es como parte de nuestra identidad. Y además también es una clave para a nivel económico poder cubrir nuestras necesidades. Cuando una persona se encuentra en desempleo, emocionalmente podemos decir que durante los 6 primeros meses aparecen las distintas frases. Una es, voy a aprovechar este tiempo para dedicarme a aquellas cosas que no he podido hacer. Otra es, voy a dedicarle un tiempo a mis mini vacaciones. Pero después de esos 6 meses, si la persona persiste en esa búsqueda de empleo y no obtiene el trabajo que desea, aparece lo que se llama la ansiedad o la depresión, porque aparecen dos tipos de cambios. Uno, a nivel de autoestima, como decía, porque las personas más cercanas empiezan a decir, oye, muévete, estás siempre en casa, seguro que algo estás haciendo mal, y entonces va la persona a preguntarse y a cuestionarse si lo está haciendo bien. Y luego, una parte importante cuando la persona se encuentra en el desempleo es el cambio de horarios. Es decir, deja ya de levantarse a cierta hora y empieza a acostarse más tarde, a levantarse más tarde, y es una dinámica que puede producir ansiedad o depresión, porque además, si persiste en el tiempo, ya la persona empieza a cuestionarse, a preguntarse si realmente vale, y es un problema, ¿no? El empleo nos da seguridad económica, como tú decías, estructuración del tiempo y de identidad, ¿no? Aspectos que desaparecen cuando vamos al paro. Es verdad que mucha gente al principio es como, ¡buah, liberación! Tengo todo el tiempo del mundo para mí, ¿no? Pero eso normalmente pasado un tiempo se da la vuelta. Se da la vuelta y de hecho hoy podemos aprovechar para dar ciertos tips o ciertos consejos para que puedan enfocarlo. Pero también hay que distinguir entre empleo y trabajo. Empleo es lo que te da dinero, trabajo es tu vocación. Entonces las personas tienen que plantearse en qué soy buena y qué es lo que puedo, a qué es lo que me puedo dedicar para potenciar. Hay una frase, ya sabes que me gustan mucho las frases, que es que no vivas para trabajar, trabaja para vivir, ¿no? Entonces es como que disfrutas de eso que te gusta. Entonces podemos interpretar, y debemos por nuestra salud mental, el hecho de no tengo trabajo, pero es una nueva oportunidad para encontrar aquello que me hace estar bien. Y si no, al menos el empleo es el trampolín para hacer aquellas cosas que realmente me hacen estar cómodo, ¿no? O cómoda. Es normal cuando nos pasa esto, ¿no? Perder el trabajo, decir, ay, ¿qué hago ahora? Es como que te desaparecen las paredes a las que te coges, ¿no? Sí, es una sensación muy natural. El otro día un paciente me decía que es como un puñetazo como de un boxeador, ¿no? Que uno está en shock y está en el limbo, no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué es lo aconsejable? El primer consejo que podemos decir es que siga levantándose a la misma hora, o al menos que tenga el mismo horario que tenía cuando trabajaba, porque hay que mantenerse ocupado. Decía un argentino psicoanalista, ya sabes que me gusta mucho, que el exceso de ocio es, digamos, el desastre del diablo, ¿no? Es decir, cuando estamos muy ociosos, entramos en una dinámica, pues, fumo, no hago, dejo de hacer, y eso es adictivo. Entonces, el mantenernos ocupados, mantener el mismo horario, ya es una pauta para que lo tengamos también presente. El estar activo hace que estemos en la rueda. Un segundo consejo es, buscar trabajo es un trabajo. Hay personas que de repente, hace un tiempo, cuando estaba haciendo grupos, o sea, talleres grupales, preguntaba, bueno,
¿cuánto tiempo le dedicáis a la búsqueda del trabajo? Y me decían, no, me meto en InfoJobs en un par de aplicaciones y ya está. Mientras desayuno y luego ya está. Y efectivamente eso no es correcto. Lo ideal, buscar trabajo es un trabajo, hay que dedicarle entre 3-4 horas, escribiendo cartas, ofreciéndose a las empresas, presentándose presencialmente, valga la redundancia, para tener mayor oportunidades. De hecho, el siguiente tip es no pedir trabajo, sino ofrecer trabajo, que no es lo mismo. Cuando uno pide trabajo, inconscientemente la persona que tiene delante tiene la sensación como de rechazo. Me está pidiendo, pobrecito, pobrecita, es algo inconsciente. Lo que nosotros tenemos que hacer es ofrecer. Oye, mira, resulta que he visto en la empresa que hay ciertas necesidades. Yo ofrezco mis servicios. Os sería interesante que enfocarais el trabajo de esta forma. Y es una forma de darte valía y darte valor. Un aspecto importante también es ampliar el aspecto social, conocer gente. Porque la media conocemos entre 10, 20, 30 personas cada uno, pero deben de saber que estamos buscando trabajo. Y a su vez esas personas también, pues lo típico que se dice, el destino, resulta que tengo un amigo que conoce a un amigo que ahora mismo está buscando una persona. Hay que estar ahí y hay que estar muy, muy presente. Y otro aspecto importante es aprovechar el tiempo que no estamos trabajando para perfeccionarnos, buscar algún tipo de formación complementaria. Hoy en día tenemos el Internet para cursos gratuitos, cursos que nos ofrece también el Ayuntamiento, la Generalitat, para seguir formándonos en aquello que puede potenciar nuestro puesto de trabajo o incluso cambiar de alternativa y ampliar vertientes. Todo hay que enfocar nuestra energía en esto y verlo como algo temporal. Hay personas que dicen, siempre voy a estar así, nunca tengo suerte, y hay que cambiar ese diálogo interno como pronto voy a tener trabajo. Y voy haciendo con la acción, voy presentándome, voy estando en esa rutina y al final lo vamos también acaparando o atrayendo. Cuanto más oportunidades tenga, mayores posibilidades tengo, ¿no? Nuestra actitud es fundamental. Te voy a contar un caso que ha pasado en mi círculo familiar más cercano y es una persona de mi familia que perdió el trabajo y viendo su actitud un mes después dije, es que no tengo ninguna duda de que vas a estar trabajando en muy poco tiempo, ¿no? Porque pienso que la actitud es fundamental, ¿no? Y luego también lo que dices, lo de los contactos, no se trata de buscar los enchufes, sino de que nuestro círculo es probable que conozca a alguien en una empresa que necesite un trabajador que a lo mejor se acopla a tus características, ¿no? Así es, y obviamente cuantas más personas conozcamos, mayor oportunidades. Es cierto, no es cuestión de padrinos, es cuestión de conocer, de ampliar y además podemos aprovechar ese nuevo curso o esa nueva oportunidad. Mira, me voy a sacar el Grau Mitjà o el inglés, pues ahí también conoces gente, es una forma también de sociabilizarte y no caer en esa poca acción. Hay que seguir y además es muy importante, insisto, el cómo nos hablamos, ¿no? Esto va a ser algo temporal. Una cosa importante, cuando hacemos algún tipo de entrevista y nos dicen que no o ya te llamaremos, no hay que tomarlo como algo personal, como un fracaso personal, porque hay personas que se lo toman como, fíjate tú, es que yo no valgo. No, hay que interpretar el no como que no es tu momento o no es la situación adecuada para ti en ese instante. Bueno, sobre las entrevistas de trabajo podemos hacer una sección que podría durar todo el programa, ¿no? Porque es verdad que bueno, hay preparadores de entrevistas de trabajo a nivel y empresas que a nivel psicológico tienen pruebas bastante complicadas, no lo sé, pero famosas sí. Sí, es un mundo, es cierto que es tremendo. Por ejemplo, te indican, y nosotros también lo podemos decir, que para ir a una entrevista hay que ir adecuadamente para la entrevista. El otro día un compañero que está en Recursos Humanos me decía, es que Enric, ha venido un candidato con chanclas. Y como veremos, es importante cuidar la imagen, claro. Porque la imagen lo que representa es precisamente profesionalidad, también que la persona lo tiene presente, ¿no? La imagen. Otro aspecto importante es también no decir que los anteriores trabajos han sido malos,
Porque eso para la Dice persona... un poco de nosotros, ¿no? Correcto. Ahí dice, bueno, es que fíjate tú, mi jefe tenía que me estuvo haciendo la puñeta. Si es así, bueno, se explicará en un momento determinado, pero no como discurso Como constante. carta de presentación no es muy bonito, ¿no? Hablar mal de tu jefe anterior. Correcto, correcto. Bueno, frente a la pérdida del empleo hay varias maneras, como hemos dicho, de afrontarlo. Es verdad, y no sé si en consulta te ocurre, que cuando se alarga esta situación afecta, ¿no? A nivel familiar, a nivel social. Afecta bastante porque cuando se entra, insisto, en esa espiral, hay personas que lo ven como un pozo sin salida. Y entonces pierden la motivación. Es cierto que el rango que nos encontramos en consulta son entre 45 y 55 años, que están en un limbo, que se consideran que no son óptimos, porque las empresas también, en general... Y es que es así, y es que a mí me alucina que una persona con 40 y pico sea considerada una persona mayor en muchas empresas. Y sí, es una desgracia que no debería estar presente, porque precisamente lo que se pone en valía es la experiencia, que la experiencia también es un grado, Claro. ¿no? Entonces, bueno, ahí es un motivo de consulta, ese perfil entre mujeres, hay más mujeres que hombres, desgraciadamente, y solemos trabajar el tema de la autoestima, el empoderamiento, el no interpretar las cosas como algo personal y algo fatal, y justamente potenciar la esperanza, relativizar, centrarnos también en qué lugares puede asistir la persona, estar activa, es clave. Y luego también es importante porque nos hemos dado cuenta de que nos contratan por nuestras capacidades y nos despiden por nuestro carácter. Y eso también es importante. Vaya. En ocasiones hay personas que entran súper bien y luego empiezan a tener conflictos laborales, y es importante saber gestionar eso, que eso también daría para otro programa, Cierto, ¿no? cierto. Es verdad que bueno, a nivel laboral, muchas veces que las emociones, ¿no? Cuando es un trabajo muy intenso, hay veces que dices, ay, madre mía, hoy he estado poco acertado, ¿no? Y es verdad que hay veces que, bueno, no lo puedes evitar, y siempre es un perdón a tiempo, es fantástico, ¿no? Sí, es fantástico, y además es que somos humanos, no existe la perfección, porque en ocasiones también hay personas que efectivamente es que somos emociones, hay días más buenos, hay días menos buenos, y hay que, si he cometido un error, pido disculpas y bueno, y se continúa en ese proceso. Y eso es cierto que a veces genera un conflicto personal que puede generar precisamente estados de desempleo, ¿no? Vamos a recordar, Enric, para recapitular, para quien nos esté viendo en casa y esté pasando por una situación así, cuáles son los consejos que daríamos a una persona que en este momento, bueno, pues haya perdido su empleo por la pandemia o bueno, por diferentes situaciones, y cómo afrontarlo. Mantenernos ocupados, intentar mantener ese horario cuando trabajamos para estar activos físicamente y emocionalmente, utilizar este proceso o este tiempo para perfeccionar nuestras tareas a través de la formación online gratuita, ampliar la parte social y de amistades, decir a nuestras amistades, a nuestros familiares que estamos en desempleo y que estamos buscando, que si saben algo, que nos informen. Ofrecernos también a las empresas a través de cartas, de acciones presenciales, y además también pensar que esto tiene fecha de caducidad, que esto tarde o temprano va a cambiar, sobre todo hay que insistir y persistir, y cuando menos nos lo esperamos aparece la oportunidad. Resulta que hay una persona que me decía, las casualidades no existen. Cuando uno está ahí, sí que es cierto que hay un poquito de suerte, pero hay que estar ahí, y hay que insistir, y hay que aprovechar este tiempo para no perder esa esperanza y verlo como oportunidad que está pronto a llegar y que además va a servir como crecimiento y experiencia, ¿no? Y para la gente que esté a punto de enfrentarse a una entrevista, esas temidas entrevistas de trabajo, ¿qué les decimos? Que sean ellos mismos, que tengan calma, que se preparen previamente, bueno, pues algunas pequeñas, vamos a decir, características de la empresa, que sepan a dónde van, que cuiden la imagen personal, que sobre todo expliquen y que básicamente que se ofrezcan, que no pidan, y que si piden desgraciadamente o afortunadamente, que lo hagan de una forma adecuada o cordial, sin decir de primeras, esto va a ser así, así,
escuchar y sobre todo también practicar con un amigo a través del role-playing, de hacer pequeñas entrevistas para ir con tranquilidad y que no pasa nada. El no es hacia esa persona, esas son las circunstancias o la situación, ¿no? Dentro de las entrevistas, que esto nos da para muchísimo, Enric, estos juegos que plantean muchas empresas que, yo qué sé, no lo sé, estás en un avión y necesitas no sé qué Sí. tal, ¿en qué se basan y qué es lo que buscan las empresas haciendo estos juegos? Ahí valoran el grado de liderazgo, cómo trabaja en grupo, cómo se coordina, cómo habla, cómo expresa, cómo es esa, vamos a decir, intencionalidad para solucionar el problema. Y entonces ahí se va captando los rasgos de personalidad. Entonces, si ven que es dinámica, que hace un poco que coordina a los compañeros, si participa, si se queda callada, si propone, todas esas cosas suman puntos. O si impone, ¿no? O si impone, precisamente. O si incluso aparece un conflicto, ¿cómo reacciona? Si media, si no, si se pone a un lado, si acata las normas. Todo eso es información para la persona que va a contratar, ¿no? Enric, muchísimas gracias por contárnoslo también. Tenemos temas para sección, para largo, que seguro que en casa a nuestros espectadores les sirven de mucho. Un placer, como siempre, gracias. Igualmente, a ti, Arantxa, un abrazo. I nosaltres fem una xicoteta parada i tornem de seguida, així en Comunitat Valenciana en directe.